Bienvenidos, soy la doctora Patricia Schenfeld, especialista en medicina interna y enfermedades respiratorias del adulto. Trabajo desde hace más de 20 años en el Laboratorio de Función Pulmonar del Instituto Nacional del Tórax. Soy profesora agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También participo en la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Soy la presidenta de la Comisión de Función Pulmonar de esta sociedad. Trabajo en telespirometría en Atrix Chile y soy directora del curso itinerante de espirometría en toda Latinoamérica de ALAT. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Sociedad Médica de Santiago la invitación para hablar en este curso sobre cómo interpretar los exámenes de función pulmonar y agradecer a ustedes que estén presentes. Para comenzar, voy a usar 2 diapositivas como para ubicarnos de qué estamos hablando. Ustedes saben que los exámenes de función pulmonar los podemos dividir en exámenes de mecánica respiratoria, que vamos a evaluar cómo se mueve la caja torácica y el sistema respiratorio con las diferentes presiones y haciendo diferentes volúmenes. Pero la otra función sumamente importante del sistema respiratorio es medir el intercambio gaseoso. Es decir, hay exámenes de mecánica, como lejos el más frecuente la espirometría, volúmenes pulmonares por pletismografía, técnicas como la oscilometría, la presión de inspiración máxima y presión de expiración máxima y los test de provocación bronquial. Por el otro lado les comenté los exámenes que evalúan intercambio gaseoso. Lo más frecuente es la oximetría, gas en sangre arterial y la saturación a través de estos dispositivos que son bastante conocidos, que están en todas partes. Pero el método más exacto para medir el intercambio gaseoso es hacer los gases arteriales, a través de los cuales podemos encontrar diferentes mecanismos de hipoxemia. Las alteraciones tipo Chant, las alteraciones de hipoventilación, las alteraciones BQ y alteraciones difusionales. Y el examen más utilizado en clínica para medir la función de intercambio gaseoso es la DLCO, la difusión pulmonar del CO por respiración única. También deben saber que hay exámenes que hablan de cómo funciona el centro respiratorio. Hay exámenes también que son útiles para medir los biomarcadores inflamatorios, que no los vamos a tocar tampoco en este momento, como la fracción expirada de óxido nítrico, algunos condensados en aire expirado y los test integradores que se llaman, que son test de esfuerzo, a través de los cuales podemos medir todo, cómo funciona el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y también muscular e integración del sistema nervioso central. Es solo para mencionárselos. Dentro de los exámenes que nosotros hacemos, vamos a partir con los de mecánica respiratoria. Deben recordar que nosotros tenemos el volumen corriente, que es el aire que respiramos en forma normal. Tomo y boto, tomo y boto. También existe una reserva inspiratoria, y es decir, yo puedo tomar hasta llegar a capacidad pulmonar total. Y puedo botar en forma forzada hasta llegar a volumen residual. Todo este aire que yo puedo tomar máximo desde capacidad pulmonar total hasta volumen residual es lo que llamamos capacidad vital forzada y es lo que mido en espirometría. Lamentablemente la espirometría solo mide el aire que yo elimino. Por lo tanto, como ven acá, hay muchos otros volúmenes o capacidades que no puedo medir. No puedo medir, acá abajo vemos el volumen residual, que es el aire que queda atrapado dentro del pulmón. Esto es normal porque este aire se mantiene para evitar el colapso alveolar y mantener el intercambio gaseoso constante. Pero en pacientes obstructivos puede que este volumen empiece a aumentar, a ser más de lo normal y tenemos atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo no lo puedo medir con la espirometría, ya que no tengo este volumen que queda dentro del pulmón y por ende no tengo la capacidad residual funcional. Si no tengo la capacidad residual funcional, tampoco conozco la capacidad pulmonar de un individuo y tengo otros exámenes que me van a ir a hablar de cómo están estos espacios, cómo están estos volúmenes que se los voy a mencionar. Vamos a partir revisando exámenes de mecánica respiratoria. Vamos a dejar la espirometría por ser la más conocida para el final y vamos a ir a mirar los volúmenes pulmonares.
Volúmenes pulmonares es medir todos los espacios que yo les comenté en el dibujo anterior. Y tenemos diferentes técnicas. La primera es volúmenes pulmonares por dilución de helio. Este examen, ¿en qué consiste? En que yo voy a conectar a un sujeto que quiero medir todo el aire que está dentro de sus pulmones, incluida la capacidad residual funcional con el volumen residual, lo conecto a una máquina en donde tengo una concentración de un gas conocido y un volumen conocido. A través de una conexión y una respiración, tengo ahora una concentración 2 y un volumen 2. Debido a las leyes de gases, yo voy a saber que concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración por volumen 2. Si voy reemplazando, ustedes ven que yo puedo obtener la capacidad residual funcional y matemáticamente voy moviendo los valores de un lado a otro y obtengo este resultado. Este examen es simple de hacer en general, tiene un costo solo la máquina porque el gas es bastante económico y dura para muchas mediciones. El problema es que si el paciente está obstruido y hay una parte del pulmón que está severamente obstruida, que no ventila, esa parte yo no la puedo medir. No va a estar reflejada en mi dilución porque no entró el aire. Y también es muy sensible a fugas del sistema. El paciente se abre la boca, cualquier esfuerzo distinto al que uno le pide es dependiente mucho de la maniobra. Voy a fugar helio y no voy a poder obtener un volumen pulmonar creíble. Otra técnica es el lavado de nitrógeno. Ustedes saben que la composición del gas que respiramos tiene nitrógeno. ¿Y yo qué hago? Voy midiendo en cada respiración cuál es la concentración de nitrógeno en el aire expirado. Y esta va a ir bajando porque yo estoy haciendo que el sujeto respire una mezcla que yo conozco y voy a ir lavando, sacando el oxígeno de su pulmón, el nitrógeno, perdón, de su pulmón. Lamentablemente, para lavar todos estos pulmones y sobre todo un pulmón que tiene atrapamiento aéreo, que cuesta más meter aire y sacar aire, puede tomar 20 o 30 minutos. Por lo tanto, este es un examen que teóricamente es simple, lo mismo de bajo costo, solo el costo del equipo, porque los insumos para cada ocasión no son caros, pero se puede contaminar, va a submedir el espacio del pulmón que esté obstruido, que esté cerrado, eso no va a penetrar y no lo va a leer. Y el problema es que hay que esperar entre 15 a 30 minutos además entre cada maniobra. O sea, la maniobra demora 15 minutos, espero 30 y tengo que repetirla, estoy más de una hora, hora y media por paciente. Por lo tanto, los volúmenes pulmonares que se utilizan y que existen en Chile y que son los que ustedes van a tener acceso, son aquellos que la técnica que se usa es por pletismografía. Al paciente lo meto dentro de una cabina sellada y también por leyes de gases yo voy a conocer que a una temperatura constante las presiones y los volúmenes conocidos los puedo ir haciendo reglas de 3, cambiando y los voy a medir. Esta foto fue en La Paz, con uno de los pletismógrafos más antiguos funcionando que hay en todo el continente, en toda América. Yo no conozco ningún otro tan antiguo y que esté con vida útil. Este es otro, el laboratorio del Instituto Nacional del Tórax. Este es el que nosotros utilizamos, un equipo Ventus Body, y en el cual conectamos al sujeto dentro de la cabina en un espacio cerrado para que respire a volumen corriente y de repente lo conectamos o lo desconectamos con el equipo. ¿Y qué vamos a obtener? Este es un gráfico. Vamos a obtener la capacidad inspiratoria, los volúmenes de reserva respiratorio, la capacidad pulmonar total y además vamos a conocer la resistencia de la vía aérea. Estos valores nosotros los podemos medir y al tener valores teóricos comparamos y vamos a ver si es que el sujeto está normal o está atrapando aire. Esta es la forma más simple de evaluar el atrapamiento aéreo y la capacidad pulmonar total y además es la única forma en que yo puedo diagnosticar restricción. Recuerden que la espirometría solo sirve para ver patrones obstructivos. El gold estándar es esta técnica para los restrictivos y el atrapamiento aéreo. O sea, ustedes deben pedirla en forma más o menos frecuente o debiesen pedirla.
Otro examen de mecánica que quiero comentarles en una diapositiva es la oscilometría de impulso. ¿Qué es esto? En la espirometría yo hago que el sujeto tome y bote aire de cierta manera y con cierta fuerza, si no, no me sirve la maniobra. Pero evidentemente niños pequeños, adultos mayores, gente con patología muscular, le cuesta mucho, o gente que no comprende las instrucciones no lo logra hacer. Y en ello se inventó esta técnica que ya está disponible en Chile, que por supuesto en el Hospital del Tórax la usamos. ¿En qué consiste? Una persona se conecta al equipo, se tapa las mejillas y respira normal, volumen corriente por 20 a 30 segundos. En este tiempo yo tengo un parlante en mi equipo, que se ve acá, y este parlante emite ondas sonoras, como las de un sonar de un submarino, que viajan por dentro de la boca y la vía aérea, la tráquea, los bronquios del paciente, y depende de dónde lleguen y cuánto se demoren en volver, en forma simple, yo puedo ver cuál es la resistencia de esa vía aérea y si está aumentada en qué lugar. Es decir, también me sirve para ver patologías obstructivas de la vía aérea o tumores de tráquea. Este es un ejemplo, es bastante más compleja la técnica, pero yo se las explico así. Este es un ejemplo para que vean que esto es un examen frecuente, simple de hacer y en pacientes añosos y en niños pequeños. Y nos habla muy bien de la resistencia en el trayecto de la vía aérea. Otro examen que yo puedo hacer para medir mecánica respiratoria y la fuerza muscular es medir PIM y PEM, presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima. Esto hago que, estando en volumen residual, habiendo botado todo el aire, me conecto a un traductor y tomo fuerte y mido mi presión. Y a su vez, cuando estoy en capacidad pulmonar total, lleno el pulmón, hago fuerza para botar y veo cuáles son la fuerza muscular para llevar a cabo estas maniobras. Y eso se compara con valores teóricos y habla también del funcionamiento de mi sistema. Tenemos dos técnicas más utilizadas en Chile, que son el pimómetro, que es en el fondo estos relojitos que mide presión al hacer la maniobra, y un test sniff que también nos sirve para medir la presión inspiratoria por vía nasal. No son invasivas, cuestan alrededor de unos 100.000 pesos el equipo o menos y son simples de realizar. Aquí ustedes ven, por ejemplo, el sistema y en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema que mide presión conectado a una boquilla en donde tomo o boto aire y esto mismo en un equipo tipo de espirometría también tomo o boto aire y tengo un sensor especial de presiones. Y hemos llegado a la espirometría, el examen más importante, más conocido, pero básico. Necesito que ustedes empiecen a pensar en todo lo que yo les mostré de función pulmonar. Esto era un paciente respiratorio solo con expiro, es como estudiar un paciente con patología cardiovascular con un electro. O sea, no, falta información, falta información. Ahora, hablando de espirometría, lo nuevo es que acabamos de publicar hace 2 semanas el manual de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, versión 2024, en la cual viene un montón de cambios. La espirometría no había cambiado en siglos y ahora cambió en un montón de elementos que se los voy a mencionar. Cambió en bioseguridad. Todas las espirometrías realizadas en cualquier parte de Chile, especialmente en atención primaria, deben ser hechas con filtro usado única vez y desechable. Los valores teóricos en todo Chile deben cambiar a valores que nosotros hemos demostrado por diferentes estudios y publicaciones que nos sirvan. ¿Y eso qué es lo que es? Ecuación GLI, Global Lung Initiative del año 2012, en población caucásica. Esos son los valores. Knudson no sirve para la población chilena. Realmente es medir con una vara absolutamente poco útil y poco representativa de nuestra población. Por favor, no usarla más. Y lo otro que aquí quiero mencionar es que es verdad que hay algunas guías, como las guías de EPOC, que hablan de que un paciente es obstructivo teniendo una relación BEF1 partido por CPF fija, teniendo un tifenó, activo tifenó, de 70. Yo aquí les quiero mostrar por qué eso es un error. Cuando ustedes vean una espirometría, tienen que ver cómo está la relación BEF1 partido por CBF
para la edad y evidentemente nunca es 70, no es un valor fijo, evoluciona con la edad en años que vemos acá abajo de los pacientes. Mientras más chico es el ser, más cercana al 100% está. Los niños chicos toman aire y botan rapidísimo, son muy elásticos, entonces la relación normal para ellos puede ser 80. Con los años, cuando uno llega a viejito, tiene menos músculo y yo tomo aire y me demoro en botar, sin estar obstruido, solo porque ya no tengo fuerza muscular ni fuerza de retracción elástica. Y a esa altura, por ejemplo, acá abajo, a los 80 años, acaba en el medio, el promedio de la relación de difenó podría estar cerca de 64%. Es decir, si yo ocupo que lo normal es tener una relación, esto se enseñó por muchos años, por eso lo explico bien, de 70, el 70 realmente solo sirve para personas de 43 años, por ejemplo. Todos los más jóvenes pueden estar obstruidos porque podrían estar acá abajo, tener 75, pero para ellos, que lo normal era estar acá arriba, el promedio, están obstruidos y yo lo estoy dando normal. Al revés, en la población añosa, que yo le estoy diciendo, usted está acá, está en 60% de la relación, tiene EPOC, mentira, este señor no tiene EPOC, está absolutamente normal para su edad. Por lo tanto, usar ecuaciones Glee nos permitió tener un N muy grande, tener esta curva muy clara y los límites inferiores de la normalidad, que es el valor con el cual nosotros tenemos que estar informando, ya están bastante más acotados y precisos. Comentarles que las ecuaciones Glee, matemáticamente, en vez de hablar del límite inferior de la normalidad, habla de Z-score y ustedes van a tener que aprender a leer espirometrías con Z-score. Z-score, ¿qué es lo que es? Una fórmula matemática que habla del valor que uno observó, la media de la población y la desviación estándar, pero que en el fondo equivale a nuestro antiguo percentil 5. O sea, el límite es el mismo, pero por la fórmula matemática que está hecho Glee, acá se va a llamar Z-score. Entonces, la severidad va a estar de acuerdo a Z-score y la vamos a dividir en grado leve, moderado y severo. Ese es el otro cambio. Solamente van a haber 3 grados de alteración, leve, moderado, severa, manejados por el valor de Z-score, que más adelante en interpretación se los voy a mostrar. Nosotros acabamos de publicar, salió hace una semana, en los archivos de bronconeumología, el mayor estudio mundial de qué va a pasar con estos cambios en el informe de la espirometría. Revisamos casi cerca de 80.000 espirometrías en diferentes países, Buenos Aires, en Colombia, en Chile, Uruguay y México. ¿Y qué es lo que vimos? Que estábamos muy de acuerdo en que, ¿se acuerdan que estábamos informando con 5 grados de alteración, las leves, las moderadas, moderadamente severas, y que al cambiarnos a los 3 grados, leve, moderado y severo, nos queda perfecto, sirve muy bien para la patología de nuestra población. El otro cambio que viene, importante, es que ustedes en la espirometría pedían de cambio significativo tener 12% y 200 ml. Eso no existe más y se calculaba según una fórmula que tampoco va a existir. Es decir, otro cambio importante es que la fórmula anterior decía que yo tenía que mirar el valor del BEF1 post que había hecho el paciente menos el basal dividido por el basal y exigía que este fuera mayor al 12% y 200 ml. Eso no existe ahora, cambió absolutamente. La forma ya ahora es el BEF post menos el basal dividido por el predictivo, ya no por el pre del mismo sujeto, sino que porque lo que debió haber tenido. Por lo tanto, la fórmula se vuelve mucho más estricta y por ende se borran los ml. Ya no pido 200 ml ni 100 ml, no pido ml. Sí pido que con esta nueva forma el cambio ahora sea mayor al 10%. Por lo tanto, respuesta significativa al broncodilatador significa que con la nueva fórmula de cálculo el valor es mayor a 10%. Eso es un cambio significativo con el broncodilatador. Lo antiguo no existe. Aquí hay un ejemplo. Tenemos una espirometría en donde, por ejemplo, está
esto se calcula tanto para el BEF1 como para la capacidad vital. Entonces, el paciente tiene un valor predictivo teórico de BEF1 de 4 litros 26. Lo que él hizo en la maniobra basal fueron 2 litros 390 y en la post 2 litros 990. Por lo tanto, la fórmula antigua teníamos que poner el post 2990 menos el basal dividido por el basal, me da un cambio acá de un 25%. Pero con la nueva fórmula en la cual pongo el post menos el basal por el predictivo por el que debiera tener, mi post es 2,99, el basal que sople es 2,39, pero divido por lo que debí tener, que son 4 litros 200, y mi cambio cae solamente al 14%. ¿Ven? Es una fórmula distinta, pero mucho más exigente. Acá me daba que cambió un 25%, le apareció un cuarto de pulmón y acá en realidad solamente un 14%. La nueva fórmula más solo el cambio mayor al 10% y ya no necesitamos los ml. Esto también va a impactar en pacientes que teníamos como que cambiaban con el broncodilatador y los que no. Esto de todas maneras recuerden que no influye en el diagnóstico. Si yo tengo un paciente con una enfermedad obstructiva, EPOC o asma, son EPOC o asma, independiente de que en ese momento haya un cambio significativo o no. Y lo que sabemos que va a cambiar en general, que de los pacientes que eran negativos con la fórmula que usábamos nosotros antes, un 4% se nos van a volver positivos con el broncodilatador. En cambio, los que eran positivos se nos van a negativizar un 12%, lo cual no va a alterar nada. El paciente sigue teniendo su enfermedad de base y el cambio con broncodilatador va a depender de la situación clínica y del momento en que cada sujeto se encuentre. La otra cosa que cambió completamente es cómo vamos a interpretar la espirometría. Normalmente, o hasta antes de esta actualización, teníamos patrón normal, patrón obstructivo y patrón sugerente de alteración restrictiva. Ahora no existe. Esto es un diagrama que yo hice para tratar de simplificar a todos los nuevos cambios y solamente lo voy a comentar brevemente porque ustedes la verdad que van a tener que estudiarlo, van a tener que leer el manual y vamos a tener que hacer mucha difusión de esto. Lo primero es tener una espirometría con calidad buena, A o B, es decir, que esté bien hecha. Yo miro la relación BEF1 partido por CBF y voy a ver si está sobre el Z-score o bajo el Z-score. Si está sobre el Z-score, me voy a fijar cómo está el valor de capacidad vital forzada de esa maniobra. Y voy a ver si está sobre el Z-score, su límite inferior de la normalidad, o está bajo. Si está sobre, está normal, llamémoslo así, miro el BEF1. Y si el BEF1 está normal, puedo informar con una espirometría normal. Sin embargo, teniendo la capacidad vital forzada normal, pero con un BEF1 bajo, voy a diagnosticar PRISM. A su vez, si la capacidad vital forzada estaba baja, me voy a ir a mirar el BEF1 igual que arriba y voy a tener un patrón posible restrictivo, un patrón no específico. Y por el otro lado, haciendo el mismo flujograma, me van a aparecer diagnósticos de la disanapsis, que es un diagnóstico, yo sé, nuevo, que ustedes no están muy familiarizados, la patología obstructiva, que es para lo que realmente sirve la espirometría, y un posible patrón mixto. Y nótese que el normal va a quedar aquí tranquilo, el PRISM es un paciente que va a evolucionar, por lo tanto hay que dejar en seguimiento. La obstrucción es para lo que servía la espirometría, pero todo lo que tenemos abajo, el posible patrón mixto, el patrón no específico o la posible restricción, nos van a obligar a pedir pletismografía, la técnica de medición de volúmenes que les comenté al principio. Por lo tanto, la espirometría realmente, un paciente respiratorio solo con espirometría es un estudio pobre, queda corto, salvo que tenga sea normal o patología obstructiva. De lo contrario, ustedes deben completar el estudio. Entonces, todo lo que yo les mostré que fue de mecánica respiratoria sirve si un paciente es asmático y está en crisis, porque si no está en crisis,
nada de esto les sirvió y tienen que ir a un test de provocación. Si el paciente es EPOC, les va a decir que ok, que está obstruido, pero no saben cómo está el intercambio gaseoso de ese paciente. Y el paciente EPOC tiene enfisema, tiene ruptura, tiene alteración de la anatomía, debe ir a un estudio también de intercambio gaseoso. Lo mismo fibrosis quística, seculado, que tienen que ir a estudios complementarios. Entonces, solo una espirometría me serviría con suerte para diagnosticar asma y en crisis. Sirve para ver EPOC, pero la mitad del EPOC, porque no sé cómo un EPOC puede estar necesitando oxígeno y la espirometría eso no lo ve. Tienen que hacer exámenes para completar. Y en los obstructivos que ustedes están sospechando cuando están en atención primaria, un paciente asmático, el examen físico es normal y tiene una espirometría normal, deben hacer test de provocación. ¿Qué quiere decir esto? Hacer un examen en el cual al sujeto le van a dar un estímulo para que se obstruya. En general, en los niños o gente joven, lo que es muy confiable y fácil de realizar es un examen de provocación bronquial con ejercicio. Es decir, mido BF1 basal y hago al sujeto hacer una serie de ejercicios y voy midiendo cómo se comporta su pulmón y sus volúmenes respiratorios en determinados momentos. Si cae lo que tenía, por ejemplo, acá este niño tenía basal 2 litros y llegó a tener 1,8 litros, o sea, cae más de un 10%, es un examen positivo y demuestra que ese es un paciente que tiene hiperreactividad bronquial en el ejercicio, lo cual es compatible, si el cuadro clínico lo amerita, con asma. En adultos, como es más difícil que se pongan a correr, ¿qué hacemos? Lo voy nebulizando con concentraciones progresivas de metacolina, que es una sustancia que provoca broncoconstricción. Lo nebulizo y le voy midiendo BF1. Acá tenemos un valor basal que le vamos a poner 100% y le voy dando concentraciones progresivas. Cuando se pierde un 20% del BF basal, es nuevamente un test de provocación positivo para hiperreactividad bronquial, sugerente, si se asocia a la clínica, de asma. Todo lo que les comenté solamente nos sirve entonces para evaluar bien estas patologías, quedando asma como la única que quedaría completa con mecánica. Todos los otros debieran ser intercambio gaseoso. No voy a hablar de saturación u oximetría porque siempre ustedes lo manejan bien. Gases también debieran manejarlos completamente, las alteraciones de hipoxemia. Y les voy a mencionar unas pocas diapositivas de difusión del CO. La difusión del CO es un examen entonces que hacemos por respiración única, la técnica single breath, en la cual evaluamos el intercambio gaseoso, que no es invasiva y es una prueba de altísima sensibilidad y va a medir cuánto del oxígeno que se respira, que llega al alveolo, es capaz de terminar en la sangre, en la hemoglobina. Es decir, cuánto tiene que atravesar y cómo atraviesa esta barrera, pensando que la barrera va desde la membrana alveolar, del intersticio, el capilar, todo, ¿ya? Y las paredes que atraviesa son todas estas. Por lo tanto, cuando yo tengo una alteración de la difusión, no solo puedo estar hablando de patología respiratoria, sino que incluso, por ejemplo, una vasculitis, una enfermedad que tenga mucho engrosamiento vascular, también la difusión se va a ver alterada. Recordar que la difusión mide el 80% tiene que ver con la parte vascular, con el lecho sanguíneo y con la reacción con la hemoglobina. Y el resto, que es membrana, que es patología respiratoria, equivale más o menos al 20% de la función. Por lo tanto, la utilidad de la difusión es evaluar intercambio gaseoso, paciente que tiene disnea de origen desconocido, EPOC que tengan disnea mayor al esperado. Ustedes ven un EPOC con una espirometría, una obstrucción leve, pero el paciente se queja mucho, deben completar el estudio. Pacientes que tengan patologías obstructivas de otro tipo deben completar el estudio. En todas las enfermedades restrictivas pulmonares o extrapulmonares. Un gran obeso, por ejemplo, va a tener una enfermedad espirométricamente con disminución de volúmenes y la predismografía va a salir restrictiva, pero ese parénquima está sano, solo que está apretado por la obesidad. No así en patologías que son de tipo restrictivas, como las intersticiales, donde el pulmón está chico por fibrosis. Por supuesto, es obvio que es absolutamente necesario para evaluar
todas las enfermedades intersticiales, todas deben ser evaluadas con intercambio gaseoso, porque el intercambio se les debilita muchísimo, y también evalúan el riesgo quirúrgico de un paciente, porque el paciente puede mover aire, tener una tremenda bula que no sirve para nada, no sirve para intercambio gaseoso. Entonces, si yo hago solo una espirometría, los volúmenes están perfectos, pero eso no intercambia, y al pasar una cirugía, el riesgo es elevado y aumenta la mortalidad. Por lo tanto, se debe hacer también en los pacientes un estudio con difusión. El examen es simple. Yo conecto al paciente a mi equipo, hago que respire normal, tome y bote todo el aire, tome aire hondo, lo aguante 10 segundos, esa es la limitante. Los pacientes severos a veces no aguantan 10 segundos. En este tiempo ocurre la difusión, que es la que yo voy a leer, de todo lo que puse, cuánto voy a rescatar o cuánto difundió, cuánto se me fue. Y la zona donde voy a medir después que bote el aire, donde yo tomo una muestra y la voy a analizar. Cuando disminuye, lo lógico, en todas las patologías que ocupen alveolo, por ejemplo, si yo tengo lleno de secreción de una bronconeumonía, no va a difundir. En enfermedades de la pared alveolar tampoco, en enfermedades del intersticio, en enfermedades que engruesan también la pared vascular. Todo eso va a hacer que la difusión disminuya. Y hay algunas otras enfermedades, aquí se los puse unos gráficos como para que ustedes vean cuánto nos ayuda el mezclar espirometría y volúmenes y difusión para llegar a ciertos diagnósticos, pero también hay patologías que aumentan la difusión. Lo habitual que vemos nosotros de todo esto que está descrito es la hemorragia alveolar, que se ven patologías raras, pero cuando hay cáncer y los pacientes están con hemoptisis, con sangramiento, esta hemoglobina que está dentro de la vía aérea atrapa completamente el DLCO y nos aumenta el valor. Entonces, lo más frecuente cuando hay DLCO aumentada es porque existe algún grado de sangramiento dentro de la vía aérea. Entonces, hacer una espirometría simple sirve, es básico. Es hacer un electro de reposo. Paciente respiratorio, yo les pido que lo estudien. Espirometría, ya tenemos todos los patrones de abajo que los van a obligar a pedir volúmenes pulmonares por pletimografía. Solo estamos viendo mecánica, pero además saturen a su paciente y le piden difusión. Y con eso van a evaluar intercambio gaseoso. Y aquí, como ustedes van viendo, hay flujogramas que parten de las cosas que obtenemos en una simple espirometría, pero que si le agregamos los valores de difusión, nos va a decir si un pulmón es realmente normal, si tiene una patología vascular, si tiene una alteración en el fuelle torácico, si tiene patologías intersticiales, asma, EPOC, etc. O sea, el diagnóstico real de estos pacientes es mucho más complejo y deben usar más exámenes que están disponibles, que ustedes solo deben pedirlos y con el tiempo van a ir familiarizándose con ellos, manejándolos muy bien. Espero haberlos motivado para que pidan exámenes y para que estudien mejor a sus pacientes. Se lo agradeceríamos mucho.